A veces, hermanos, venimos a medio culto, porque a medio culto a veces venimos, la mayoría de veces. Y Dios los ayude, me preocupa a mí eso, algunos, ¿verdad? Pero gloria al Señor, porque Dios es maravilloso. A pesar de tantas circunstancias, hermanos, aquí estamos. Y estamos bien. Yo creo que usted está bien porque el Señor está con usted. Eso es lo mejor de todo. Sabe que hay tantas cosas por qué agradecerle al Señor. Y vamos, hermanos, a hablar un poco de la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 4, Gloria a Dios. versículo 31. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo 4. Y hoy creo que lo estoy diciendo correctamente. El domingo dicen por ahí, me estaban reclamando que lo enredé todo, me tienen razón. Pero ahora sí, es San Lucas capítulo 4, versículo 31 al 34. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, como cristianos, como evangélicos, como usted quiera, darle el calificativo. Y yo siempre hago y recalco cuando estoy aquí, hermanos, porque yo siempre he creído y he pensado, y si no estoy en lo correcto, pues usted me corrige después, pero como pueblo, como representantes del reino de Dios, el Señor Jesucristo ha dado autoridad a su iglesia, pero por lo tanto nosotros tenemos, hermanos, que ser muy diferentes a todos los demás. No importa cuál religión sea, no importa, hermanos, que el mundo invente, porque según se cuenta, diariamente, hermanos, inventan dioses como quieren y se postran a adorarle, hermanos, y el diablo con la intención de mantener esclava o esclavos a los hombres, se atreve incluso a responderles y hacerles milagros. Y a través, hermanos, de la historia, el enemigo ha sido, por eso se le llama engañador, porque él de alguna manera inventa muchas cosas para mantener engañado al ser humano. Prueba de eso, hermanos, que hay muchos que todavía tienen el nombre de cristianos,
pero hermanos no quieren dar testimonios de una vida cristiana. Y cuando hace poco yo hablaba, no sé si fue el lunes o martes, hablaba con alguien y le decía, es que mira, lo que pasa que la iglesia del Señor está atravesando un periodo, está atravesando un tiempo, una época, lo cual el Señor ya lo había dicho, ya lo había mencionado hace bastantes años, miles de años atrás. El Señor dijo que en los últimos tiempos, en los hermanos antes de su venida, hermanos, el amor de muchos se iba a enfriar, y aparte de eso se iban a levantar hombres con disfraces, hermanos, de ser grandes cristianos, pero su propósito, pero hermanos, lo que ellos más pretenden es confundir la iglesia del Señor. Y hoy en día está sucediendo, está pasando, hermanos. Por eso que es un momento, y es un momento de afligirlos, es momento de tomar conciencia. Es un momento, iglesia del Señor, que los tiempos que Él dijo que iban a suceder, han sucedido mucho ya, muchas señales pasaron ya, hermanos, pero hay momentos en los cuales tenemos que ser muy precavidos y entender que la iglesia del Señor no ha sido llamada a ser del montón. La iglesia del Señor ha sido llamada a demostrar su poder y su gloria aquí en la tierra. Y por esa razón, a mí me llamaba la atención esta lectura. Esta lectura yo la leía y miraba, hermanos, cómo el Señor, cómo Jesús enseñaba, cómo el Señor Jesús se presentaba. Usted me puede decir, no, pero es que Él era Dios, sí, era Dios. Pero también Él era hombre, era humano, Él sentía y Él podía, hermanos, experimentar, como dice el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, no uno que no se compadezca de nuestra debilidad, sino que uno que fue tentado como todos nosotros, en todo fue tentado. Pero bendito sea el Señor, Él sintió, hermanos, muchas necesidades, sintió debilidad, sintió muchas, hermanos. Yo estaba leyendo hace unos días cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado. Cuando Jesús, hermanos, llegó un momento que el Señor sentía el peso de la desesperación, de la angustia, el peso, hermanos, del pecado del hombre, el suyo y el mío. Estaba angustiado, dice la Biblia. Él estaba, hermanos, muy desesperado, que dice que llegó un término que sus sudores eran como gotas de sangre que caían por su angustia. Él estaba muy afligido. Y entonces, pero bendito sea nuestro Dios, hermanos, que a pesar de la desesperación y momentos que decía, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Él no se lo decía hacia el Padre, lo que le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero luego Él decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habrá momentos de desesperación en la iglesia, en el pueblo del Señor. Siempre ha sido así. Siempre, hermanos, es que para poder alcanzar la meta, para poder llegar al final, tenemos que hacerle frente a nuestro enemigo. Y mire, y ese enemigo tiene un ejército de millones y millones que diariamente los atacan. Diariamente, hermanos, están levantándose en contra de usted y de mí. Diariamente esos demonios, hermanos, muchas veces están atacando nuestra mente, aventando dardos, hermanos. Y si nosotros no tenemos la autoridad de Cristo, hermanos, nos van a hacer presa de ellos. Hay que entender que esto es una lucha diaria, lo he dicho muchas veces, hermanos, y cuesta, hermanos. Una de las cosas para poder tener autoridad, sin santidad no podemos tener autoridad. Jesús tenía autoridad porque Él era santo y estaba constantemente, hermano, buscando el rostro de su Padre. Gloria al Señor. Eso es lo que pasa, hermanos. A veces, y discúlpeme si alguien se va a sentir molesto conmigo,
Pero yo lo digo por mí también, por mí, Dios lo sabe. A veces solo somos gritos. Y el que está enfermo sigue enfermo. Y no digamos echar fuera demonios. Yo no sé si a usted le aflige eso, pero a mí sí me aflige. Y le digo, Señor, muchas veces, mira, hermanos, hace poco a veces se hacen campañas. No sé si usted lo ha notado. Como Dios los ha mandado a predicar el evangelio, los ha mandado a hablarle a las almas perdidas. Eso está magnífico, eso está bien. El Señor nos ha dicho que lo hagamos. Pero hermanos, a veces así como salimos, así volvemos a las iglesias. Ni una alma se convierte. No sé si se ha preguntado eso. ¿Por qué? Yo no sé. Pero hermanos, pero Jesucristo era diferente. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres que estaban en el aposento alto, que recibieron poder, recibieron autoridad, hermanos. ¿Y qué pasó cuando Pedro predicó, hermanos? Hubo un momento que se salvaron 3,000 almas, otra vez se salvaron 5,000 almas en un sermón que Pedro dio. ¿Por qué? Porque, hermanos, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, es por gusto. Y por eso el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta. Bueno, a usted tal vez no, a mí me cuesta mucho. Me cuesta, y digo, Señor, en realidad yo lloro delante de Dios y le digo, Señor, ayúdame, porque yo quiero, le digo, ser diferente, cambiar. Yo quiero cambiar, yo quiero hallar gracia ante tus ojos. Porque eso es lo que debe de ser nuestro anhelo, debe de ser nuestra preocupación, debe de ser, hermanos, antes de todas las cosas, antes de su salud, antes del dinero, antes de sus hijos, antes de su familia, debe de preocuparle a ustedes su comunión con Dios. Eso debe de ser muy importante. Pero eso es lo que a veces dejamos, iglesia, por nuestros compromisos, por tantas cosas que hay que hacer durante el día. Es lo que menos hacemos, buscar la presencia de Dios. Y si usted lo cree, diga amén. Si no, no lo diga. Pero es verdad, hermanos. Pero eso es uno de los motivos. Pero dice que Dios, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, en los días que los judíos, hermanos, habían escogido, o Dios les había mandado que guardasen un día. Y entonces ese día ellos estaban en la sinagoga. Fíjense que cuando yo vi esa palabra, me acordé de algo, que cuando yo estaba pequeño me decían: no vayas a ir a la sinagoga allí de los católicos, a la sinagoga de los, es porque allí hay demonios, ahí no pueden ir. Y todavía, hermanos, se dice que los cristianos no podemos entrar a las sinagogas porque simplemente, pero confundimos el término, confundimos qué significa sinagoga. Yo lo investigué ahora y dije, bueno, ¿qué significa sinagoga? Pues, si Jesús iba a las sinagogas, los judíos se reunían en la sinagoga. Pero venimos los evangélicos y le decimos: no, es que la sinagoga de la iglesia es los católicos, es una sinagoga. Hermanos, ¿y sabe qué significa sinagoga? En griego significa concurrencia o asamblea. Eso significa. Traducido en nuestros tiempos, iglesia. Iglesia. Entonces lo que pasa es que muchas veces nosotros, hermanos, por ignorancia confundimos muchas cosas. Y a veces leemos y no nos interesa. Yo soy uno, no lo estoy culpando a usted. A veces solo leemos y no le ponemos cuidado. Pero cuando nosotros vamos a estudiar un poco, nos damos cuenta, iglesia, que muchas veces nosotros hemos venido faltando por falta de conocimiento. Y otro nos enseña equivocadamente y así va caminando la iglesia. No, pero por eso que el Señor nos amonesta y amonestó en aquel tiempo y dice que teníamos que escudriñar la palabra de Dios.
Y fíjense que es una de las cosas que cuesta bastante, ¿verdad? Porque uno a veces dice, ahorita voy a empezar a leer la Biblia. De repente empiezo yo a leer la Biblia y yo quiero hacerme esa costumbre, que antes de desayunar agarrar la Biblia y ponerme a leer algo. Pero cabalito, cuando yo empiezo, ¡pum!, llega uno. Cuando llega otro. Y ya no me dejan. Y a veces termino cerrando la Biblia otra vez. Pero cuando ya uno ya empieza con sus quehaceres en cuestión de trabajo, ya no es mentira, ya no se puede. Mentira, te estás ocupado en tantas cosas y ya no se puede. Pero sabe, hermanos, y eso es lo que debe de preocuparnos también a nosotros mucho, es la lectura de la Biblia. Muchas veces, hermanos, yo a mí solo oro el tiempo que lo hago, Dios no sabe cuánto. Oro, pero luego estoy con aquella inquietud que tengo que leer la Biblia. Y de repente se me va el día y ya no la leí. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede por tantas cosas que hacer. Pero debemos nosotros, pero no solamente leerla, sino que tenemos que escudriñarla. Escudriñar es mucho más profundo escudriñar. Leerlo podemos leer cualquier otra cosa. Pero dice, día de reposo, y se admiraban de su doctrina. Hermanos, siempre que un cristiano, siempre que una cristiana tenga autoridad o tengamos autoridad, hermanos, la gente siempre va a quedar, se va a sorprender. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto, hermanos, gente inditio, como le llamamos, indios. Pero qué poder cuando se paran a hablar de la palabra de Dios. Qué respaldo de Dios, no importa, hermano, no importa de si lo que sea, si sean gente de letra o gente de no de letra, no importa. Pero cuando el respaldo de Dios está, iglesia, uno quiere más, uno quiere escuchar más. ¿Por qué? Porque nuestra alma se inquieta, nuestra alma empieza, hermanos, a llenarse de la presencia de Dios a través de aquel que está hablando. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Miren, hermanos, es que los cristianos tenemos un gran héroe. Yo no sé si usted lo mira de ese punto de vista, pero nosotros tenemos un gran ejemplo a quien seguir, que es Jesús. Ya no es de andar creyendo en nada más, sino que creer que Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. Por eso les decía yo, algo toqué el domingo, y les digo, por eso es importante que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños desde pequeño, reverencia hacia Jesús, creer en Jesús. Porque mire, a veces parecían pequeñitos los niños, pero hermanos, pero a veces les enseñamos, o ellos aprenden de sí mismos muchas cosas, pero poco les enseñamos nosotros cuál es nuestra doctrina, en quién creemos y por qué creemos en Jesús. A veces no sabemos ni responderle a los niños, a los hijos, cuando ellos llegan con preguntas y dicen, miren, ¿quién es Dios? Dios es Dios el que hizo todas las cosas. Él es Dios. Y esa es una respuesta superficial. No, hermanos, pero cuando nosotros, por eso que el Señor les decía en su tiempo que tenían que enseñarles durante el día, en el camino, en el trabajo, en la casa, hermanos, día y noche, esta palabra fue el mandato que Dios les dio, que les enseñáramos a los hijos. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos bastante complicados en los que a veces preferimos otra cosa y no ponemos ni cuidado. Hace unos días, yo ya había visto esto, pero hace unos días empecé a ver las cosas. A veces un video de gente que antes estuvo muy bien en el Evangelio, que su música, hermanos, hacía que nuestro corazón se compudiera. ¿Por qué? Porque estaban siendo dirigidos y habían sido autorizados por Dios para que ellos pudieran, hermanos, escribir alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a escuchar, hermanos, esas alabanzas, nosotros empezamos a sentir que ese tipo de alabanza nos conecta con Dios,
Y empezamos nosotros a veces a llorar y no sabemos por qué estamos llorando. Es porque nuestro espíritu, hermanos, se regocija en la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó con esos hombres? ¿Qué pasó con esas mujeres? Algunos, no todos, hermanos, pero hoy están completamente perdidos. Cuando empezamos a analizar, hermanos, se los comió, los consumió la fama, los apartó el dinero, los apartó el deseo, hermanos, de tener más y más, los fue alejando del Dios verdadero, y ahora están enseñando cosas que no son correctas. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros no digamos a todo, le digamos amén, no a todo. Porque estos hombres un tiempo, hermanos, pudieron servirle a Dios, es verdad, pero ahora están lejos de Dios. Y no le digo nombre porque hay algunos que se me olvidan, pero hay unos que me acuerdo. Pero muchos, hermanos, cuando vemos ahora el testimonio de ellos, los vemos y yo lamento y digo, Señor, ayúdalos. Porque como iglesia, por eso tenemos que estar despiertos. ¿Y quién nos mantiene despiertos? ¿Quién nos mantiene atentos? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos corrige? ¿Quién endereza nuestros pasos? ¿Quién endereza nuestro camino? Solamente el Espíritu Santo es el que nos enseña cada día, si nosotros le permitimos a Él que nos enseñe. Sí, hermanos, hay que estarle, yo cada rato trato de pedirle perdón al Espíritu Santo. Le digo, Espíritu Santo, perdóname. Es que si me hablaste, me dijiste que no lo hiciera y lo hice. Porque a veces uno hace cosas, hermano, que no queremos a veces hacer. A veces decimos cosas que no queremos, a veces no pensamos en decirlo. Pero ya, hermanos, hemos tenido a veces la represión del Espíritu Santo y le dice, te equivocaste, lo hiciste mal, pero a veces no importa. Y eso, hermanos, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia del Señor sin la ayuda del Espíritu Santo? Nada, nada. Si el Espíritu Santo es el único, y a mí me llama, dice, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hermanos, mire, nadie puede creer cuando alguien, hermanos, le ama en la carne. A veces de la Biblia, muchas veces yo he platicado con personas y conocen de Biblia y tratan de hablar conmigo, pero se conocen. Y yo creo que lo mismo pasa conmigo. Cuando yo hablo con otros de la Biblia, también saben. Cuando yo estoy hablando con ellos, simplemente por darles, hablar en la carne, por decirlo, puede ser solo por conocimiento. Pero cuando la palabra de Dios está siendo respaldada porque tiene planes con aquella persona, hermanos, las cosas son diferentes. Y ha sucedido muchas veces. Muchas veces, hermanos, se acerca un hermano a nosotros a hablar y nos dice cosas y decimos, Señor, tenés razón. Recapacitamos y decimos, sí, Señor, debo de cambiar esto, debo de cambiar lo otro. Pero cuando alguien se acerca solo por hablar, aunque nos hablen de la Biblia, no causa nada en el corazón, no causa absolutamente nada. Y esto es lo que decía, hablaba con autoridad y estaban en la sinagoga. Esto me llama mucho la atención. Dice, estaba en la sinagoga un hombre. ¿A dónde estaba? En la sinagoga, donde se reunían, donde estaban, hermanos, el grupo de judíos. Y no crea que se reunía solamente aquella gente que no tenía conocimiento, no podía leer, no, ahí se reunía todo tipo de gente. Allí estaban. Y entonces llegó Jesús a enseñarles, pero no simplemente les enseñaba, sino que la gente se admiraba y de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y eso es lo que el Señor ha dado a la iglesia, hermanos. Eso es lo que el Señor ha dado y lo que quiere seguirnos dando. Pero muchas veces, hermanos, porque por falta de interés, por falta de santidad, por falta de búsqueda de nuestro Dios, hermanos, no lo logramos. No lo logramos. Por eso yo hace un tiempo les decía que el Señor me había amonestado en cierta ocasión y me dijo, ¿quieres poder y autoridad? Yo le dije, sí, Señor, yo quiero eso. Yo quiero poder y autoridad. Y me dijo, entonces, vota eso.
Yo ya se los conté. Y entonces, pero eso me recalca a mí, hermanos, y digo, Señor, nos necesitamos. ¿Cuántas veces solo hablamos y no pasa nada? No sucede nada. Hermanos, muchas veces en nuestros hogares ya no los creen. Ya no, ni la esposa a veces lo cree. No sé. Y a veces nosotros tampoco ni le creemos a la esposa. Pero más que todos los hombres, ¿verdad? Porque a veces somos más malacates nosotros. Y entonces, pero cuando hay autoridad, cuando hay santidad, cuando ahí estamos respaldados por Dios, hermano, no es necesario estarle dando pruebas al otro. No es necesario, porque quien lo respalda y quien habla muchas veces hace sentir a la otra persona que es verdad, es el Espíritu Santo. Pero a veces queremos estarnos defendiendo, preguntarle a fulano, preguntarle a fulana, preguntarle a él, pero a ver qué te va a decir. No. ¿Por qué? Porque cuando hay santidad, hermanos, el mismo diablo tiene que huir. El mismo demonio, con un hombre o una mujer con autoridad, hermanos, porque si tiene autoridad es porque hay santidad. Y si puede, hermanos, cuando el diablo, los demonios detectan a alguien así, no les queda otro, como sucedió con este hombre. Con este hombre que tuvo que, hermanos, gritar. Los demonios que estaban dentro de él gritaban. Cuando eso sucede, hermanos, al diablo no le queda otra que tener que salir huyendo. ¿Por qué? Porque dentro y detrás de ese hombre, o sobre ese hombre, o sobre esa mujer, está la presencia del Espíritu Santo, que el diablo no puede resistirla, hermano. Tiene que huir porque no soporta. Y eso es lo que nos está pasando, y que necesitamos volver a eso. Gloria sea al Señor. Señor, nos ayude. Y hermanos, luego nos quejamos nosotros cuando no hay autoridad de parte de Dios. Nos quejamos que a veces nuestros hijos no quieren. Cuando a veces, hermanos, nos quejamos que no sucede nada y las cosas van de mal en peor. Las cosas van caminando peor. Solamente hay que pensar, como el Señor le dijo a Israel: paraos en vuestros caminos. Para ustedes pensar, meditar. Hay que pensar qué está pasando. El Señor, si no me equivoco, creo que donde el Señor le dice, es que yo lo voy a decir de esta manera, aunque no lo dice directamente así, pero ustedes están mal. Ustedes están, ganan su jornal, pero lo ganan y se le va en saco roto. No ven qué hace. Y el Señor les reclama varias cosas. Y le dice: vuestras casas están con lujo, nuestras casas están tan bonitas, pero mi casa está abandonada, olvidada. Le reclama eso el Señor. Y por eso el Señor siempre, bueno, no siempre, pero hay varias porciones de la Biblia donde le dice a Israel, y cuando le dice a Israel, hermano, piense que nos está diciendo a nosotros. A nosotros nos está diciendo, porque nosotros también somos Israel espiritual, hermano. Nosotros somos un pueblo que el Señor, no merecíamos el favor de Dios, pero ahora, iglesia, sintámonos orgullosos, contentos, porque hemos alcanzado la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Alegrémonos por eso. Hermanos, no merecíamos nada de Él, pero gloria al Señor, que fuimos injertados, iglesia, y ahora tenemos derecho. ¿Qué tal si no hubiera habido esperanza para nosotros? ¿Dónde estuvieron? Dice que Él exclamó a gran voz diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Hermanos,
Por eso digo, oiga bien lo que dice: has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, lo mismo, los demonios han exclamado por muchos hombres y mujeres que Dios ha usado. Es que cuando, no sé si usted se ha puesto a pensar, y yo digo, ¿qué unción? Hay hombres todavía hoy en día que usted los se pone a oír sus predicaciones, sus mensajes, y cuando siente está llorando. Es que qué unción más preciosa y maravillosa, pero no es gratis. No es gratis. Hombres que pasan día, a veces noche, completamente tirados, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. Hay un hermano que dice que él tenía hambre, tenía sed de Dios, y desde juventud empezó a buscarlo. Y dice que tuvo tantas experiencias, pero dice que había veces que de repente dice que un hermano le dice: hermano, van a orar. Ellos venían de una vigilia, venían de estar ayunando, venían, hermano, de estar en la presencia de Dios, y le dicen: hermano, vayan a orar, que ahí hay un endemoniado, vayan a orar por él. Y dice, eran 4 ellos, y le dije: vamos, le dijo, vamos pues, le dijo, porque porque mira, hay géneros, hermanos, hay géneros, la Biblia lo dice, hay géneros de demonios que son demasiado fuertes. Y entonces dice: vamos, le dice él, vamos. Y entonces, porque se sentían ellos bien fortalecidos, y fueron. Y cuando llegan a la casa donde él estaba, dice que estaba en una casa como abandonada, y cuando los vio, dice que se puso: ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué vienen a hacer? Nosotros venimos a echarte de acá. Y se puso a reír, y él le dijo: ¿ustedes me van a echar? Sí, y te ordenamos en el nombre de Jesús que salgas. Dice que eso, y con los ojos abiertos, en ese momento él abre los ojos y ve cuando el hombre le estaba aventando una pescozada. Dice que él solo los medios se quitó, y él logró, dice, salir por la ventana corriendo, y los otros, algunos que los pateó, todos los pateó. Y dice el hermano, y esa experiencia, dice, queda, porque a veces, hermano, los vamos a meter donde Dios nos ha dicho que los vayamos a meter. Y a veces pasa. Y otra vez dice el hermano que él le tocaba predicar, le tocaba una campaña, dice, llegar a predicar, eran 2 predicadores, y una noche le tocaba a él, otra noche le tocaba al otro hermano predicar. Y llega y empezó, dice, pero él vigiló, él ayunó, hizo tantas cosas para que Dios lo usara. Y de repente llega y da el mensaje, y dice que todos los hermanos se le durmieron. Así dice, se me durmieron todos, y yo, dice, me bajé del púlpito tan mal, y decía al Señor: Señor, ¿por qué? Señor, yo hice esto, te busqué, te clamé, busqué que tú me ayudaras, Señor, ¿por qué no lo hiciste? Y dice que le reclamó al Señor toda la noche, y en la madrugada se quedó dormido. Y cuando vio que, dice que venía un joven, y le dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Es que no hice todo esto y no recibí el beneficio, el favor de Dios. Y le dice ese joven: es que mira, es que cómo puedes recibir de tu amigo si tu amigo quiere hablar contigo, pero muchas veces tú no lo dejas hablar. Y a veces así pasa. Necesitamos nosotros hablar y hablar y hablar, pero no esperamos que el Espíritu Santo nos hable. Y le dice: ve esta noche a la campaña. Le tocaba al otro hermano predicar. Dice que cuando él va a la campaña otra vez, y le dice el hermano que iba a predicar, le dice: mira, predica tú, yo estoy bastante mal, no puedo predicar ahorita, predica tú. Está bien, le dice. Y él estaba sentado en una de las sillas. Pero antes que le dijera el hermano que iba a predicar, volvió a ver al joven, dice que parado a un lado del púlpito, y solo se sonrió con él, no le dijo nada, se sonrió.
y dice que cuando el hermano pasa, cuando le dice al pastor, va a pasar mi hermano a predicar, pasa, y dice que solo dijo, hermanos, que Dios se les bendiga, y extendió la mano, y dice que toda la iglesia cayó al piso. Esa es la diferencia. La diferencia es que cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo, hay que hacerlo. Y hay momentos, no sé si a ustedes les sucede, pero hay momentos que no nos dice nada. Nada, ni la mente, ni nada. Ayer les voy a contar algo. Yo llegué ahora a la 1 de la mañana a la casa, pero por no andar parrandeando, no vayan a pensar. Yo llegué a la 1 de la mañana. Y yo le había dicho a mi esposa que iba a llegar lo más tarde a las 7:30, le dije yo. Pero mire, hermano, sucedieron tantas cosas. Y yo le decía al Señor, échame la mano, le decía yo. Porque fuimos a traer una máquina y empezó a molestar en el camino. Mire, la fuimos a probar y todo funcionó bien, todo bien. Y Vicky sabe de eso. Y la fuimos a traer. Y en todo el camino, hermano, se nos iba a quedar. Y yo tan peor que tan perdido.